porque llevas más de 8 años preparando este libro. Cuéntanos cómo surge esta idea. Vale, vamos a contar cómo surge esta idea, pero sobre todo, primero daros gracias a todos por venir. Y luego que, a ver, es mi primera presentación del libro. Yo siempre me había preguntado cómo era una presentación del libro y ahora resulta que entiendo que en realidad es que vienen tus amigos a verte. Porque la cuestión es que yo creo que os conozco a todos, no sé si se me escapa alguna cara. Entonces yo al final no sé si soy un escritor con pocos lectores o con muchos amigos. En cualquier caso, prefiero los segundos y nada, la verdad que es un verdadero placer teneros aquí. Vosotros sabéis, bueno, los que me conocéis, ¿no? Llevamos ya con el tema este de las conspiraciones muchos años, ¿no? Y al final venimos a un mundo de básicamente de la radio, donde se hablan de tramas políticas, sabemos todo lo que hace la CIA, todo lo que hace el FBI, sabemos un montón de cosas sobre, no sé, los no identificados y tal. Pero en 2016, Iker Jiménez, que tenía un podcast que se llamaba Universo Iker, sacó una vez un tema que ni siquiera era un tema de misterio como tal. Y él lo que hizo fue un programa sobre un viejo libro, un libro que se había editado en 1982, y era un libro que lo había escrito un catedrático, un profesor de la Universidad de Nueva York, y era un libro que se llamaba La desaparición de la infancia. Y la verdad que a mí ese tema, o sea, son de estas cosas así como que te cojan con el pie cambiado. Digo, ¿y esto de la desaparición de la infancia qué es? Además es que yo no sé si os lo habrá pasado a leer la portada de mi libro, porque yo llevo ya semanas desde que hago eso, que me dicen, bueno, ¿de qué saca un libro? Sí, ¿cómo se llama? La destrucción planificada de la niñez, o de la infancia, lo han llamado. Y yo veo que yo digo el título y es como si les hubieras dado un bofetón. A la mayoría se quedan así como callados y pensativos, no sé lo que pensarán, pero se quedan así. Y yo creo que es un poco la primera sensación que tuve yo. Y la cuestión es que cuando a ti te enseñan un poco en qué han ido cambiando los niños, pues la verdad que ese era el gran misterio. Yo que me las daba un poco de saber cómo funciona el mundo a nivel del poder, a nivel de sociología del poder, y luego sin embargo yo no sabía explicar por qué habían cambiado los niños. Y es una cosa, yo creo, bastante notable, porque este libro es una investigación de cómo han cambiado los niños de 1980 a 2020, aquí en España. Y la verdad que yo creo que es algo que está en el aire. Y la gente me dice, no, es que ha hecho una gran investigación de campo, pero es que esa investigación de campo solamente te tienes que juntar, y a la que hay 2 o 3 padres juntos ya están hablando porque los niños de ahora, porque no son como nosotros, porque nosotros éramos diferentes, porque los niños ya no tienen respeto, porque los niños... Y entonces yo creo que es una cosa que está muy en el aire, y básicamente un poco ese es el primer capítulo. Yo lo que hago es un poco explicar en qué ha cambiado la infancia. Hay que entender una cosa muy clara. La infancia no es exactamente los niños. La infancia es una categoría sociológica que es la forma de ser niño. No sé si sabéis, por ejemplo, esa frase tan famosa de la feminista, ¿no? De Simone de Beauvoir, que decía que no se es mujer, se llega a serlo. No se es niño, se llega a serlo. Hay muchas formas de ser niño. No se era niño igual en la antigua Roma, no es la misma forma de ser niño durante toda la Edad Media, y no se es niño hace 40 años como ahora. De hecho, a la humanidad le ha costado muchos siglos darse cuenta que era un niño. O sea, un niño en el sentido de que es una persona con unas necesidades diferentes, pues por sus procesos de maduración, ¿no? Necesitan una alimentación diferente, una educación diferente. Fíjate, me parece que la pediatría, es decir, la medicina orientada a los niños, es del siglo XVII. O sea, mira cuántos siglos nos ha costado ser conscientes, porque, por ejemplo, en la Edad Media los niños no se los protegía de nada. Pues veían la muerte, veían el sexo, veían la guerra y simplemente se los consideraba que eran como adultos en pequeñito. Es curioso que fue con la Revolución Industrial porque hasta toda la historia los niños han trabajado como los adultos. A lo mejor a otro ritmo, con otra, pero nadie pensaba que un niño no tenía que trabajar o que un niño... Y bueno, básicamente ese ha sido el concepto de toda la historia, hasta, digamos, un poco lo que ha sido la cumbre, ¿no?, de la infancia, que en Estados Unidos fue de 1850 a 1950, y ahora pues en España fue un poco más tarde, pero ha sido cuando de verdad, sobre todo lo que han sido el estado del bienestar, lo que hemos sido capaces de ofrecerle a los niños una protección normal. Es decir,
cuidarlos, darles todo lo que ellos necesitan, un poco cumplir sus procesos madurativos. ¿Y qué es lo que hizo Neil Postman? Darse cuenta que una civilización que le había costado pues prácticamente 20 siglos darse cuenta que los niños eran especiales y que había que protegerlos, en el capitalismo moderno se estaba borrando la diferencia entre niño y adulto. ¿Eso qué significa? Hay muchas cosas. ¿Vosotros os dais cuenta en los años 80 que tú veías a un niño vestido de lejos y era ropa de niño? O sea, los niños vestían pues con esas cosas, los cuellos esos y tal y cual. Todos tenéis una foto así, aunque me miréis tan serio, todos tenéis una foto que ahora os avergüenza por esa vestimenta, pero vosotros ahora mismo, ¿cómo es la ropa de niño ahora? La ropa de niño ahora no existe, es ropa de adulto en miniatura. Dices tú, bueno, vale, venga, es una cuestión. Pero es que, por ejemplo, la música infantil ahora mismo prácticamente no existe. O sea, nosotros cuando yo era niño había un montón de ofertas de música infantil. Pues yo qué sé, estaba Chispita y sus gorilas, Enrique y Ana, los payasos de la tele, no sé qué. Ahora mismo no hay música infantil. Básicamente lo que hay se resume a cantajuegos, que es prácticamente una cosa para bebés, pero en el momento en el que son ya prácticamente niños, empiezan a tener mucha música para adolescentes, pero ahora mismo yo, por ejemplo, toda la investigación de campo, a mí lo que me cuentan todos los padres es que los niños oyen reggaetón, que es ahora mismo lo que se oye todo el mundo. Pero es que el reggaetón no es música para niños. De hecho, si vosotros, lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a tenerlo ahí como un ruido de fondo, pero vosotros habéis sacado las letras del reggaetón. Y eso es lo que está ahora mismo haciendo a los niños, ¿no? Entonces, como eso había un montón de cuestiones, yo creo que la más fuerte, que además es la trama principal del libro, la que he privilegiado, que es el tema del respeto. Cuando yo era niño, teníamos un respeto por las cosas, pero sobre todo por los profesores. El tema de los profesores era brutal. Tú llegabas a casa y tú le decías que el profesor te había castigado y tu padre te castigaba otra vez porque el profesor te había castigado. Eso no ha pasado. Y aquí es la cosa que estamos diciendo, no, porque los niños, no. Es que la generación que le ha retirado el respeto a los profesores no son los niños, es nuestra generación. Las que ahora somos adultos. Cuando yo era niño, a los adultos, a los profesores se les respetaba, ahora no. ¿Y tú crees que es posible recuperar ese respeto? Bueno, lo primero que hay es que entender el problema y ver de dónde surge toda esa cuestión, ¿no? Entonces, básicamente es un poco lo que cuento en el libro. De cómo todo ese... Porque mira, además, una de las cuestiones que a mí me llevó un poco a escribir el libro... Mira, decía Miguel de Unamuno que escritor es alguien que tiene algo que contar. Yo, a raíz de aquel programa, una de las cosas que hice fue coger y buscar el libro de Neil Postman de 1982 y leérmelo entero. Y sí, es un libro muy interesante, es un libro que os lo recomiendo a todos los que estáis aquí, pero es un libro que no tenía las respuestas que yo buscaba. El tema está que lo que Neil Postman había dicho en 1982, en la actualidad, es que era un juego de niños. Estaba absolutamente obsoleto. ¿Por qué? Aquí de estos hay dos cuestiones que a mí me llaman mucho la atención. Primero es que de Postman lo que decía, que en Estados Unidos los niños y los adultos se estaban igualando por un efecto Frankenstein de la tecnología. El efecto Frankenstein significa vamos a decir, un efecto no deseado, es decir, algo que no se buscaba explícitamente, pero que pasaba. ¿Y por qué pasaba? Básicamente pasaba porque todas las audiencias, la televisión, etcétera, no distinguían en aquel momento, que luego los programas sí pasaron a tener franjas infantiles, pero en principio la televisión no distinguía entre niños y adultos, y como las audiencias funcionaban para todos, empezaron como a uniformar la sociedad, ¿no? Porque al final la televisión es el gran constructor de lo que se llama la ventana de Overton, es decir, todo lo que nosotros normalizamos, cómo somos, cómo nos comportamos, qué ropa usamos, etcétera, etcétera, lo cogemos de la televisión, y estamos importando un modelo de vida que está mercantilizado pero que es americano. De hecho, es que, mira, ahora, ¿cuándo es Halloween? Mañana. Nosotros celebramos Halloween. Es que eso lo hemos normalizado tanto que es que no sabemos lo que significa. O sea, a nosotros en España solo nos falta ya celebrar el 4 de julio, el Día de la Independencia.
a nosotros. O sea, es que es ese tipo de cosas que, bueno, las vamos viendo, hasta que se van instaurando, pero claro, eso es lo que es mucho más visible. El tema de Halloween es la pirámide de un iceberg que es muchísimo más profundo y que lleva muchos más cambios y que en el fondo es lo que está erosionando la infancia, ¿no? Entonces, cuando yo leí aquel libro y vi que no estaban todas las respuestas, fui más o menos tirando del hilo y lo que vi es un sistema de adoctrinamiento en una cosa que se podía llamar la ideología de consumo, pero que ha cambiado toda la sociedad. Y de hecho, ¿de dónde vienen básicamente todos esos cambios de los patrones, etcétera, etcétera? Aunque en el libro se cuenta infinitamente mejor, daros cuenta de que nosotros venimos de lo que se llamaba la sociedad clerical militar, es decir, era un poco como, y no era porque en España hubiera habido una dictadura, que también, sino es que prácticamente Francia, Inglaterra, Estados Unidos, todo Occidente tenía unos modelos que eran muy, muy, muy recios, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en un momento de la historia, y que eso, si queréis me atrevo a decir una fecha, hubo de pronto una traslación del poder. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegó un momento que es lo que hemos denominado las industrias culturales, o queréis, la cultura de masas, en el que todas las representaciones, lo que está educando a la gente, ha empezado a ser el cine, las series de televisión, la publicidad, los anuncios, etcétera, etcétera, que todos ellos tienen un contenido que en el fondo lo que hace es decirnos cómo debemos de ser. En titulares. Hemos pasado de ser educados por la Iglesia y el Estado a ser educados por las empresas. ¿Esto no es bueno ni malo? Pues vamos a ver. La cuestión aquí es que, por ejemplo, mucha gente me dice, no, porque el libro, pues en los 80, porque es verdad que nosotros somos una general, ¿no? Una generación que yo creo que tenemos como mucha, por lo menos lo de mi edad, mucha nostalgia por los años 80. Sí. Los años 80, porque por lo menos es la década en la que yo fui niño y además es que fue la década de los niños, en el sentido de que es cuanto más cine hubo, más series de televisión. Y mira, por ejemplo, con el tema de los dibujos animados, o sea, estudios sociológicos de cómo los dibujos animados impactan a los niños hay para aburrir. Lo que pasa es que nadie quiere sacar las conclusiones de eso. Pero fíjate, nosotros que venimos de ver Candy Candy, David el Gnomo, la abeja maya, no sé, es que no se me ocurren más, pero si os ponéis vosotros, decir mil, ¿vosotros habéis visto cómo son los dibujos ahora? Son mucho más agresivos, de hecho son mucho más rápidos, porque luego dicen todos los niños tienen TDAH, pero es que son dibujos que tienen otra forma. Desde luego no educan en valores de lo mismo, no digo que sean. Evidentemente eso tiene que pasar el filtro de los padres. Pero ahora mismo hay una generación, igual que a nosotros nos educó la televisión, ahora mismo hay una generación de niños que les están educando las pantallas. Pero las pantallas, como digo, están siendo educados por las empresas. Y eso tiene un coste, ¿no? Entonces, todo ese juego, todo eso que llega, básicamente está erosionando la infancia. ¿Y por qué? Porque hay estrategias de marketing para acortar la infancia lo más posible. Entonces, yo no digo que los 80 fueran la época ideal. De hecho, en muchas cosas fue una década muy chunga, ya no nos acordamos, pero anda que con la heroína, la droga, los años 80 fue una década muy dura. Pero fue una década en la que los niños todavía eran niños. Y eso es muy importante, porque yo, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me han dicho los padres una y otra vez, es decir, es que los niños de ahora como que pierden que yo creo que es de las cosas más llamativas de la infancia, ¿no? Como la pérdida de la inocencia. De cuando el niño se asoma al mundo del adulto, cuando empieza a entender determinadas cosas, y los niños de ahora están a años luz de lo que éramos nosotros. De cuando descubren los primeros temas de sexo, cómo descubren un poco el mundo como es, y básicamente eso cambia muchísimo, ¿no? Entonces, cuando yo me decidí a escribir este libro, que esto empezó en 2016, una vez en Facebook, yo lo que hice fue hacer una pregunta a mucha gente. Y era decir, ¿por qué creéis que han cambiado los niños? Y obtuve respuestas de todo. Porque han cambiado los padres, porque han cambiado los profesores, porque ha cambiado la sociedad, porque ha cambiado todo. Pero nadie dijo el por qué. Todo el mundo se llevó el cambio a otro sitio. Pero la respuesta continuaba incontestada. ¿Por qué han cambiado los niños?
Y yo, pues bueno, yo podía haber sacado a lo mejor este libro hace... Pues mi pobre editor ha estado 8 años, esperando que saliera el libro. Y bueno, y además yo he vivido los últimos... La vida es lo que te pasa mientras escribes tu libro, ¿no? Y la historia está en que mucha gente me decía, ¿qué tal vas con tu libro? Como en plan, nunca lo vas a sacar. Digo, no me importa, prefiero que se haga como la buena cocina, despacito, pero en ese sentido, pues básicamente yo podía haber sacado un libro que generara estas preguntas y hubiera sido un libro lícito, un libro que se plantea preguntas que a lo mejor no tiene respuestas, pero que contribuye a crear una conciencia de la sociedad. En este caso no es así y, hombre, evidentemente después de 8 años me he dado cuenta que luego tengo material para 2 libros más, o sea, me puede salir la trilogía perfecta. No puedo contar todo porque de hecho me di cuenta que un libro de todo es un libro de nada y si tú las cosas no las fundamentas bien y tal, pues al final eres el conspiranoico hablando de nos manipulan. Porque es muy fácil decir que nos manipulan. Lo difícil es coger cosa por cosa, irlo mostrando todas las líneas de pensamiento, de cómo se organizan las cuestiones, de cómo se estructura todo, de cómo se articula, ¿no? Y entonces yo en este libro he privilegiado una cuestión, ¿no? Que es los niños con la crisis de autoridad y cómo todo eso, cómo se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues he preferido tardar más, pero creo que si leéis este libro, creo que os va, y de hecho es lo que más orgulloso estoy, creo que os puede hacer mirar la realidad con otros ojos. Neil Postman hablaba de esa desaparición de la niñez. Tú decías que decías que no había dado las respuestas que querían, y tú has ido un paso más allá en este libro y hablas de la destrucción planificada. ¿Qué o quiénes han planificado esto y quieren destruir la infancia? A ver, sin hacer spoiler, porque ya ahí entramos, además es la palabra que está en rojo, que es la palabra así un poco que te da un bofetón. A ver, yo no es que lo tenga... Neil Postman hablaba de la desaparición, pero es que las cosas que había en el año 82 son juegos de niños por cómo se actúa ahora. Ahora tenemos mucho más conocimiento, se han desarrollado muchísimo todas las técnicas de marketing, de neurociencia, etcétera, etcétera. El marketing es ahora más agresivo que era, y entonces, claro, vamos a darle un voto de confianza de que la industria del marketing y de la juguetería en el año 82 en Estados Unidos no sabía lo que estaba pasando. Y digo un voto de confianza porque realmente cuando tú exploras sobre todo en la literatura, yo creo que el siglo de la psicología y el siglo del marketing fue el siglo XX. Pero yo, por ejemplo, he ido explorando libros de los años 50 en Estados Unidos, libros que se llaman, bueno, hay una que se llama... En español creo que lo han llamado el arte de la persuasión, pero en inglés es The Hidden Propaganda, que viene a significar la propaganda oculta, y cómo utilizaban el marketing y eso pues para introducir valores. Y una de las cuestiones más llamativas era que decían que si empleaban estrategias a largo plazo y esas estrategias impactaban a los niños, lo que estaban era creando un ejército de consumidores que los querían educar así desde la cuna, ¿no? Esto ya en los años 50. Evidentemente, como dice, para que Postman lo detectara en el 82 ya deberían de llevar por lo menos 2 o 3 décadas operando. Pero insisto, eso era una broma comparado con lo que ahora pasa. Entonces, si yo, que al final, pues tampoco, pues en cierto modo soy un outsider, alguien que ha estudiado sociología se ha puesto a ver esto, ¿me vas a decir que la gente de las grandes empresas de dentro bueno, pues de lo que es el cine, los juegos y tal, no lo saben? Y la pregunta es, si llevan, por lo menos en España, más de 40 años funcionando así, ¿de verdad eso no es un plan? O sea, de verdad no lo saben. Y además es que hay una cuestión muy llamativa que para mí es una prueba definitiva de todo eso, ¿no? Porque eso es un modelo, nos gusta o no, ese modelo de consumo, nació en Estados Unidos, creció en Estados Unidos y se exportó de Estados Unidos primero a Europa. Pero la cuestión es que nosotros tenemos la suerte de que tenemos mucha inmigración latina en España, con lo cual para mí entrevistar a mujeres y a madres latinas es muy fácil. Y ellas tienen el mismo concepto que nosotros tenemos en los años 80 con los americanos, porque cuántas cosas en los 80 no nos parecía una americanada. O
Si eso es un clásico, una americanada, y ahora las hemos cogido. Pero claro, cuando vienen lo de Latinoamérica, que viene a nivel de desarrollo y bienestar, vienen detrás, ellos les llaman la atención las mismas cosas que a nosotros nos llamaban la atención en los 80 con respecto a Estados Unidos. Y lo que te viene a decir es que los niños de ahora, porque los niños españoles no respetan nada, y yo les digo, tú espérate 30 años. Eso que está pasando aquí, si Latinoamérica se sube al carro del desarrollo, les va a pasar a ellos igual, porque es un modelo. Y es un modelo que se va estandarizando, un modelo que se va implantando, y bueno, realmente leeros el libro, porque llega un momento que... Pero bueno, yo creo que he hecho, no sé, una descripción un poco... Muy bien. Hablabas de ahora los niños, ¿no? Que tienen pues toda la tecnología a su alcance, que viven pegados a una pantalla. ¿Tú crees que la tecnología nos hace libres, o en el caso de los niños dirigen un poco hacia donde tienen que ir? Mira, no hay ningún sistema ideológico, espiritual, institucional, educativo, etcétera, etcétera, que teniendo vocación de permanencia haya renunciado a adoctrinar o a educar a los niños. La gente dice, no, pero eso es adoctrinamiento. Es que sociológicamente no hay diferencia entre adoctrinar y educar. ¿Por qué? Porque no hay ningún... Sociológicamente, quiero decir, no hay ningún tipo de educación que sea completamente neutra. Siempre hay unos valores, aunque sea la falta de valores, es un valor, es una visión de la vida, es una manera de estar en el mundo. Y lo que te digo, todos esos contenidos, ellos saben que ahora mismo hay una generación de niños que va a ser educada por las aplicaciones, por YouTube, etcétera, etcétera. Yo me he tenido que morder la lengua muchas veces cuando ya empecé a educar, o sea, a investigar esto, porque luego yo veo con mitos, claro, yo no voy a ir como el loco del pueblo a todos los padres, no hagáis esto. Pero mira, una de las cosas que yo he visto, y es que quiero contarlo, era que mucha gente dice, qué inteligente es mi hijo que usa un móvil. Y eso muchos padres lo tienen ahí. En el libro cuento que cuando los ingenieros que diseñaron los smartphones lo hicieron que fueran tan sencillos de usar para que chimpancés y orangutanes fuesen capaces de hacerlo. Hay estudios sociológicos de esto. Orangutanes que les daban una tablet y así con sus dedos y empezaron a usar los menús y hombre, pues a lo mejor al nivel del primate, pero lo conseguían. Y cuando tuvieron eso dijeron, este es el nivel que nosotros queremos llegar. Entonces, claro, el tema está, y bueno, luego está todo el tema que ya es por hablar 1000 horas, ¿no? Todo el tema de la química del cerebro, de la atención, de las horas, porque al final son aplicaciones que están diseñadas para que sean adictivas, porque eso es lo que se ha llamado el capitalismo de la atención. O sea, todo es un sistema que está pensado para que si tú en vez de estar 45 minutos estás hora y media, mejor. ¿Alguno de vosotros que estaba por WhatsApp o Instagram y ha empezado a hacer scroll, alguna vez se les ha acabado las noticias? No. Es infinito. Es infinito. Aunque tengáis 2 amigos en Instagram y empieces así, nunca se va a acabar. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación entonces en todo esto? Pues esa es una de las cuestiones que yo tenía ahí que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque cuando topé con algo que parecía que yo me las daba de entendido de cómo funcionaba todas las conspiraciones, todas las cosas y no sé qué. Y cuando llegó lo de los niños, digo, pues la verdad que yo no tengo ni idea por qué van a cambiar los niños. Pero cuando empiezas a mirar así, bueno, yo me quedo en una frase que me dijo Santi Camacho el otro día. Dice, así es como se domina el mundo desde la base, desde los niños. Y me parece que realmente, claro, los medios de comunicación, yo lo que veo que sabemos un montón de miles de cosas, y esto, que es algo que está delante nuestra, nos cuesta mucho ver. Y además que, mira, llama mucho la atención por lo que te decía de la CIA, del no sé qué. Sabemos un montón de cuestiones, vamos, inmensas, ¿no? Y en cambio de esto, que haya un vacío tan grande. Y es que yo creo que es a todos los niveles. Cuando yo investigué, claro, el punto de partida fue el libro de Neil Postman, pues tiene 40 años en Estados Unidos. Digo, vamos a ver qué más literatura hay, y no hay literatura sobre la desaparición de la infancia. ¿Y por qué piensas que eso es así? Te explico, hay miles de libros de cualquier tema.
Y hay miles de libros que están muy particularizados. Evidentemente hay miles de libros de crianza, miles de libros que te van a decir el móvil es malo, acoge esto, miles de libros de cómo educar a tu hijo, determinados problemas, pero no hay ningún libro que coja todo y diga, bueno, vamos a unir las piezas y a ver qué nos da. ¿Qué es lo que pasa? Desde un punto de vista es que llega a conclusiones muy incómodas. Porque es el adoctrinamiento de cómo funcionan las cosas ahora, de cómo se está acortando la infancia para producir beneficios y cómo de alguna manera pues estamos en todo esto. Sí, lo que pasa que, a ver, evidentemente, a ver, que esto es una presentación y hay una de las cosas que hace un sociólogo, o bueno, yo creo que casi cualquier persona académica, es empezar a hacer clasificaciones. ¿De qué estamos hablando y de qué no estamos hablando? Yo creo que todas las tesinas doctorales empiezan por ahí. Yo estoy hablando de la infancia en Occidente. Hay muchos otros niños que no han tenido infancia. O sea, ahora mismo en el mundo hay miles de niños que no tienen infancia. Todo África, los niños soldados, niñas obligadas a la trata... O sea, hay miles de niños que no tienen infancia. Lo que pasa es que este libro va de los niños en Occidente moderno, porque hemos cambiado, o sea, porque el libro va un poco de cómo se ha producido esa inversión de valores para que si cada etapa ha tenido una infancia, vamos a decir, ideal, lo curioso es que cuanto más medios tenemos, la industria haya apostado por la no infancia, por el niño que se hace adulto en cuanto prácticamente puede. Y de hecho, por ejemplo, mis abuelos en gran medida y nuestros abuelos tampoco tuvieron infancia. En muchos casos se le arrebató la guerra, el arado, la pobreza, o sea, la infancia, y de hecho es una de las cuestiones que yo quiero poner, porque es que creo que la infancia es lo mejor, o sea, lo más sagrado que tiene ahora mismo el ser humano. Y que precisamente nosotros, que ahora es cuando más medios tenemos para preservarla, que la estén erosionando precisamente por estrategia de marketing, es lo que denunció en el libro. Y de hecho a mí me gustaría que hubiera un debate social en lo posible por esto, ¿vale? Vale, los padres están atravesados por los mismos procesos de dominación que los hijos, con la diferencia de que además los padres son los que tienen el poder adquisitivo, que en cierto modo son los targets de muchas de estas estrategias de marketing, porque al niño le manipulan, pero para que dé guerra al padre, porque el que tiene el dinero para gastar es el padre, ¿no? Entonces, a los padres digamos que los han puesto entre la espada y la pared, porque están educando a los niños para desobedecer, en el sentido de que, y de hecho todo lo cuento, esas estrategias de marketing de que los niños, de que se porten mal, de que no sé qué, porque se dieron cuenta que los padres eran mucho más influenciables al comportamiento, o sea, respondían mucho más al comportamiento de los niños que a la publicidad. Pero el niño no, el niño sí responde a la publicidad. Entonces encontraron un camino al bolsillo del padre pasando por los hijos. Entonces, los padres, ¿qué tienen que hacer? Primero saber cuál es el contexto en el que están jugando y por qué son los niños así. De hecho, por ejemplo, tengo un testimonio que fue llamativo, que era, hay muchos padres que medio son conscientes de estos. Hay padres que dicen, mira, yo procuro que mi niña no vea televisión, sobre todo que no vea los anuncios, pero tengo un testimonio, lo cuento, no sé, es el capítulo 6-7, que un padre, pues que tenía una niña, la típica que se va a pasar una tarde a casa de una amiga, y cuando volvió, pero irreconocible. Dice que de pronto llorando, quiero esto, quiero lo otro, que no sé qué, tal y cual. Y los padres así, como asustados, ¿qué ha pasado? Y entonces empezaron a mirar y estuvieron en casa de Menganita. ¿Qué hiciste ahí en casa de Menganita? A ver la tele. Y dice que fue fulminante. O sea, de pronto era una niña que técnicamente, tal como el padre la describe, no era bastante tranquila y tal y cual, y de pronto llorando en un escaparate, quiero eso. Dice, ¿y cuál ha sido el problema? Exposición a una tarde de televisión. No digo que todos los casos sean así, pero es llamativo. Entonces, los padres, ¿qué tienen que hacer? Entender contra quiénes están jugando. No, claro, es un sistema muy complejo. Es un sistema muy complejo y está muy pensado. Y hay interés de que los niños no sean educados ni por el padre ni por la madre. De hecho, hace no mucho, alguien que entonces era ministra dijo que en ningún caso los hijos eran de los padres. Y digo yo, ¿y si no son de los padres, de quién son? Por dos razones. Porque los principios del siglo XX ya no están aquí.
y porque yo fui niño en los años 80 y porque la mayoría de la gente que es padre ahora fue niño en los años 80. Yo lo que estoy apelando es a la memoria colectiva. Decía Milan Kundera que el ejercicio de la resistencia del poder es la memoria frente al olvido. Yo lo que no quiero es que se olvide la infancia que nosotros vivimos, y nosotros somos ahora mismo, pues nuestros padres y nosotros somos las dos últimas generaciones que recuerdan esa infancia. Después han sido barridos por ese proceso. No hay ningún momento de la historia en que la historia esté quieta. La infancia ha estado cambiando constantemente. Pero claro, yo voy un poco a esos años 80, pero te voy a decir una cosa más. Nosotros, los que ahora somos adultos, también estábamos inmersos en esos cambios. De hecho, yo tengo de allí de Cañamero, de mi pueblo, yo una vez le escuché decir a un amigo de mi padre, Juan Otero, un día que estábamos allí en la puerta del bar, que dice, pero si estos niños de ahora, estos ya no juegan a nada. Dice, estos no juegan ni a la piola, ni a la peonza, ni a la chapa, ni a nada de nada. Dice, si estos están tontos con las maquinitas. Y esa frase la oí yo, no sé si en los años 80, probablemente sí, o en los años 90 también. Entonces, de la generación de mis padres a nosotros ya fuimos una infancia mercantilizada. La que ahora mismo estamos a punto de cumplir o camino de los 50. Gente un poco más, un poco menos. Yo en mi caso los 40 voy a cumplir. Pero bueno, es un proceso que cambia, ¿no? Lo que pasa que, ¿qué pasó? ¿Por qué en España esto está pasando ahora y no en los años 80 como pasó en Estados Unidos? Por una razón, porque nosotros tuvimos un contexto político que hizo que todo esto desembarcase más tarde. Yo no estoy defendiendo lo que había antes, pero desde luego creo que hay que denunciar lo que está pasando ahora. El otro día me preguntaron en qué fecha se había estropeado la infancia, que es una cosa muy llamativa. Y claro, lo normal es que diga, no hay una fecha. Pues me atrevo a decir una fecha. 3 de mayo de 1989. ¿Por qué? Porque fue la ley en la que el gobierno de Felipe González aprobó la ley de privatización de las televisiones, o de las televisiones privadas. ¿Qué pasa? Que con ese cambio, yo no voy a defender ni un modelo ni otro, pero con ese cambio entró Telecinco, Antena 3 y Canal Plus. Yo no sé si vosotros recordáis aquello, pero fue un cambio de paradigma absolutamente. De hecho, por ejemplo, una parte del libro también se cuenta de que nosotros como niños teníamos mucha libertad, a lo mejor no en una ciudad como Madrid, pero desde luego lo que eran todos los pueblos, los niños podían estar durante horas. Yo en Cañamero, en mi pueblo, en Extremadura, pues salía allí y no tenía una supervisión. Yo me iba a lo mejor al río a las 3 de la tarde y venías a casa a las 10. Y hay un chiste de entonces de mamá, puedo ir a Italia, lo que tú quieras, hijo, pero a las 10 en casa. Y eso yo lo he vivido. Y ahora esa supervisión no está. En el libro también cuento cómo fue el proceso de que de pronto los niños ahora se sometan a una especie de hipervigilancia. ¿Qué es lo que pasó? Pues que precisamente con todas esas televisiones que eran privadas tenían ya un claro cariz comercial. Y como he dicho al principio, pues hemos pasado de que nos educara el Estado a que nos eduquen las empresas. Habrá quien le encanta. No es un libro que sea ni anticapitalista ni anti nada. Es simplemente que la gente entienda lo que está pasando. O sea, de hecho, a mí me parece absurdo abogar por un cambio de modelo, porque eso no está en manos de nadie. Pero por lo menos que sepáis qué está pasando en vuestros hogares y cómo los niños reaccionan a muchas de las cosas que están pasando. Y básicamente ese es el libro. Hay una cita de un emperador romano que decía: los niños ya no hacen caso a nadie y todo el mundo escribe libros. Te lo prometo, yo no sé, yo la he leído por ahí. Evidentemente, pero claro, a ver, el libro no es... Yo el libro creo que, evidentemente, vengo de sociología y es verdad que yo puedo considerar que esa es la década dorada de la infancia, pero hay muchos estudios, es decir... Está fundamentado, o sea, por eso he dicho que, por ejemplo, los 80 fueron una década dura. Yo no soy de todo de tiempo pasado fue mejor, y además es que esto se puede hablar infinito, pero solamente digo que hay cuestiones que están cambiando, sí. Claro, el problema es que ya si empezamos a hablar de esto por libro. Hay estrategias que lo que prácticamente tratan es que los niños empiecen a ser adolescentes con 10 años. Y 9 si puede.
¿Por qué? Porque cambian los perfiles de consumo y no es lo mismo que una niña quiera una muñeca a que de pronto cuando lo someten a todas esas cuestiones, eso es una estrategia en inglés que se llama KGOI, que es Kids Are Getting Younger, es decir, que como que los niños se hacen, no, que se are getting older younger, es decir, que los niños se hacen mayores antes. ¿Y por qué? Pues porque si tú tienes un niño que ya, o una niña que con 10 años te pide lo de un adolescente, de pronto te va a pedir uñas, te va a pedir minifalda, te va a pedir maquillaje, básicamente lo hace porque los perfiles de consumo son mucho más caros. O sea, si es que al final es una cuestión, pero hay que saber verlo. Lo menciono y además creo que eso es una escuela de cosificación. Porque si tú vistes a una niña con unos atributos marcadamente sexuales, cuando ella no ha tenido ese despertar sexual, a ver, ella no entiende lo que está pasando, puede decir que esa ropa mola o qué tal, pero tú la estás enseñando a que que se vista para otras personas. Desde luego no para ella, porque no lo puede entender. Y hay muchos más procesos, por ejemplo, con las redes sociales, de cosificación de los niños, porque ahora, claro, tú, ¿cómo era la autoestima de un niño de los años 80? Básicamente que te llevaras bien con tus amigos del cole o del patio. Ahora mismo, básicamente hemos entrado en un estado de valoración social en el que la niña más popular del cole es la que más likes tiene. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a jugar con las audiencias. Entonces, ¿cómo consigo yo más likes que tú? Al final me estoy convirtiendo en un producto. En ese sentido, ¿has tenido algún tema más incómodo para ti de investigar? No en ese, o sea, incómodo realmente no. Es que es una cosa que es que está pasando delante de nosotros. No, a mí básicamente muchas veces que un poco se lo cuento a la gente me dice, pues yo no estoy de acuerdo. Y la cuestión es que, fíjate, es muy fácil hacer una especie de periodismo de lo desconocido, lo que no sabemos, lo que hace la CIA, lo que no sé qué, pero este es un periodismo, tú le estás hablando a la gente de una cosa que ellos conocen de primera mano. De hecho, a mí me han preguntado, ¿y no tienes hijos? Ah, pues si no tienes hijos no puedes escribir un libro de la infancia. Digo, claro que no. Pues la cuestión que a mí me lo dijo Ana Vázquez hoy y me gustó mucho, y me dijo, para estudiar a los toros no hace falta ser torero. Y aquí la cuestión es muy clara, es decir, que yo creo que en el fondo es lo que yo he intentado hacer el libro, y es que se vea lo que pasa en el mundo como en la infancia con otros ojos. Y es muy difícil explicarle hablarle a alguien algo de un tema que tiene una experiencia directa y que considera que conoce mucho. Pero hay una cosa, voy a romper una lanza en mi favor. Estoy barriendo para casa. Que de hecho yo aquí hoy he venido a hablar de mi libro, que lo sepáis. Y es que yo tengo una vecina que es un amor, que es Carmen. Carmen es filóloga, ha sido toda su vida profesora, ahora está jubilada, y Carmen fue la primera persona que leyó el libro. Entonces, más experiencia pedagógica que Carmen, pues, vamos, para mí un referente. Y además buena persona como ella sola. Y bueno, ya está jubilada, tiene 75 años, y cuando leyó el libro me dice, me has hecho darme cuenta de un montón de cosas que nunca había pensado. Que eso te lo diga una mujer que toda la vida ha sido profesora, yo desde luego ese día no cabía por la puerta. Pues fue ese programa de Neil Postman, ese programa sobre la destrucción de la infancia, y la sensación de que nos habían robado algo y yo no sabía qué era. Y no te voy a decir que me obsesioné, porque son muy como de literatura. Me obsesioné durante 8 años, no podía dormir. Pero sí, o sea, he estado muchos años dándole vueltas al coco, y hubo un día que estaba de paseo, porque los libros se escriben paseando. O sea, quiero decir, tú tienes muchos datos, pero el tema es ir haciendo asociaciones, conexiones y tal. Y un día me pareció que ya entendía todo el problema en más o menos generalmente, ¿no? Y a mí ha sido fascinante. Y sobre todo porque es una cosa que está tan a la vista de nosotros. Básicamente, es que fue una cosa que me permitió entender muchos procesos que estaban ahí y yo no los unía.
Y hay un epígrafe del libro porque solemos hablar del marketing, las estrategias del marketing, pero vosotros habéis pensado que cómo es el marketing cuando no funciona. Es todavía más apasionante. En los años 60 en Estados Unidos pasó una cosa, y vamos a acabar ya porque se están durmiendo, lo veo en las caras. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención y fue una empresa que hacía comida precocinada que se llamaba Betty Crocker. Y Betty Crocker básicamente lo que hizo fue sacar un preparado, que eso era bastante novedoso en la época, que era perfecto. Tú llegabas, solo que tenías que echar un poco de leche y meterlo al microondas. Y o sea, y era un producto que lo lanzaron con tal y cual y fracasó absolutamente. Y entonces contrataron a un psicólogo de masas, un psicólogo social y tal, y analizó todo, hizo muchas entrevistas y él se dio cuenta que las mujeres, en aquel momento amas de casa en Estados Unidos, se sentían culpables cuando hacían eso. Y digo, ¿cómo que se sienten culpables? ¿Qué es eso? Y es que él se dio cuenta que todas esas mujeres habían sido educadas para cuidar a su familia, pero esa receta era tan sencilla que a ellas no les daba la sensación de estar cuidando a los suyos, porque era como que plum, ya lo tenéis. Ellos están acostumbradas a batir los huevos, a hacer esto, a hacer lo otro, no sé qué, y variaron la receta. Y variaron la receta para que tuvieras que incluir un huevo que no era necesario, pero el huevo lo pusieron aparte. En el momento en el que las hicieron batir el huevo y mezclarlo todo y ponerlo en el horno, ellas empezaron a sentir que ya cocinaban, con lo cual estaban cuidando a los suyos. Cuando metieron ese cambio, ese tema fue un éxito. A raíz de ahí yo empecé a tirar sobre estudios de marketing de cosas que no habían funcionado y encontré muchas de las cuestiones que luego están en el libro. A ver, la culpabilidad en este caso no, porque yo creo que la culpabilidad siempre está un poco relacionada con lo que tú sabes de la vida. Más conocimiento es más responsabilidad. Ahora bien, ¿que es un libro incómodo en el sentido de que te obliga a mirarte a ti mismo? Pues sí, sí. Pero fíjate, por ejemplo, de lo que le estaba diciendo a ella, vosotros alguna vez, es que es una cosa que, por ejemplo, mi abuela Ana, lo veíamos a veces en televisión y que eran los norteamericanos tirando comida. Y era una cosa como que aquí en España era muy llamativo, porque a lo mejor venían y lo típico esto que venía y le daba con una tarta al otro y después falando comida y tal y cual. Y era una cosa que mi abuela, es que ponía unas caras de pánico, decía, pero ¿cómo tiran la comida? Tanta gente que se está muriendo de hambre en el mundo. Ese es el típico de adoctrinamiento que no se nota, pero que ellos lo que es que tú te vayas acostumbrando a cómo la comida igual no es tan importante, o sea, a desperdiciar. Y ahí había un choque de culturas. Estaban nosotros que veníamos de una cultura judeocristiana, de la comida no se tira, tal y cual, con ese otro nuevo modelo de consumo. Como eso hay un montón de ejemplos. Para nada, no. A ver, ¿qué es David contra Goliat? Sí. Pero yo creo que se pueden hacer muchas cosas si los padres se asocian. Si no se asocian es difícil. De hecho, tengo un caso documentado de un crío que le quitaron en internet en casa, como para que no se maleara, y le convirtieron en un paria en el colegio. Pero nadie jugaba con él, porque todos jugaban en red al Fortnite y de pronto era el que no tiene... O sea, entonces eso sí no lo hacen los padres, pero yo creo que por lo menos saber lo que está pasando. Y no sé, a ver, es que es un libro de la infancia y la infancia conecta con todo. O sea, son miles de aspectos literalmente los que se pueden hablar y que yo menciono. Algunos los analizo más, otros menos, pero complejísimo.